Capítulo 5. Encuentre la salida de la autopista del fracaso. Los profesores de comercio Gary Hamel y Zeka Prahalad han escrito sobre un experimento llevado a cabo con un grupo de monos. Es una gran historia sobre el fracaso. 4 monos fueron puestos en un cuarto que tenía un gran palo en el centro. Suspendido de lo más alto del palo había un racimo de bananas. Hambriento, uno de los monos empezó a subir por el palo para conseguir algo para comer. Pero cuando estaba por alcanzar las bananas, se le lanzó un chorro de agua fría. Chillando, se bajó del palo y renunció a su intento de conseguir comida. Los demás monos hicieron esfuerzos similares y cada uno fue bañado con agua fría. Después de varios intentos, finalmente se dieron por vencidos. Entonces los investigadores sacaron del cuarto a uno de los monos y lo reemplazaron por otro. En el momento en que el recién llegado empezó a subir por el palo, los otros 3 lo agarraron y lo bajaron. Después de haber intentado subir por el palo varias veces y de ser bajado por los otros, él finalmente se dio por vencido y no volvió a intentar subir al palo otra vez. Los investigadores reemplazaron a los 3 monos originales, uno por uno, y cada vez ponían un mono nuevo, el que sería bajado del palo por los otros antes que pudiera llegar a las bananas. Llegó el momento en que el cuarto estaba lleno de monos que nunca habían recibido una ducha de agua fría. Ninguno trató de subir por el palo, pero ninguno sabía por qué. Desdichadamente, la gente que acostumbra a fracasar es muy parecida a estos monos. Cometen el mismo error una vez tras otra, aunque nunca están seguros por qué. Y como resultado, nunca logran salir de lo que yo llamo la autopista del fracaso. El viejo dicho tiene razón. Si usted siempre hace lo que siempre ha hecho, siempre va a obtener lo que siempre ha obtenido. Lo que hace que la gente entre a la autopista del fracaso es un error común, un fracaso o un desorden. Pero los que se mantienen allí no creen que sea problema de ellos. Ven cada obstáculo o error como una falta cometida por otra persona. Como resultado, por lo general responden en una o más de las siguientes maneras. Primero, estallan. Una reacción al fracaso que mantiene a las personas conduciendo por dicha autopista es la ira. Probablemente usted lo ha visto. A la menor falta, la gente reacciona con exageración, echando su frustración sobre ellos mismos o sobre otros cerca de ellos. Si una persona no controla su temperamento, éste lo controlará a ella. Segundo, encubren. El deseo de esconder nuestros errores no es siempre chistoso. Por ejemplo, tomemos el caso de Nicholas Leeson. En 1995, a los 28 años, trabajaba para el banco británico Barings. Controlaba grandes sumas de dinero, las que trataba de aumentar a través de lo que se llamaba inversión estilo casino. Cuando las transacciones de Leeson resultaban en grandes pérdidas, él las cubría y hacía inversiones más riesgosas para tratar de recuperarse de tales pérdidas. Los analistas dicen que era como jugar al doble o nada. El problema fue que Leeson se fue quedando sin nada, a través de pérdidas cada vez mayores. Finalmente, sus acciones le costaron al banco Barings $1.300 millones. Él solo puso fuera del negocio a uno de los bancos más antiguos del mundo. Tratar de encubrir errores está en la naturaleza de las personas. Esta tendencia es tan antigua como Adán y Eva en el huerto del Edén. Si alguien quiere salir de la autopista del fracaso, necesita confesar en lugar de encubrir sus errores. Tercero, aceleran. A veces, las personas particularmente porfiadas tratan de dejar sus problemas atrás a través de trabajar duro y rápido, pero sin cambiar de dirección. Son como aquel que trata de hacer entrar una pieza cuadrada en un hoyo redondo, poniendo primero la pieza en el hoyo, luego tratando de meterla a la fuerza hasta que busca un martillo y a martillazos trata de conseguirlo. Están trabajando duro, pero no están llegando a ninguna parte. Cuarto, reconocen.
Cuando mi esposa Margaret y yo estábamos criando a nuestros hijos, Elizabeth y Joel Porter, ambos casados ahora, nos dimos cuenta que nuestro hijo era porfiado como él solo. Cuando hacía algo malo, su primera reacción era mentir. Luego lo negaba y trataba de encubrirlo. Todavía puedo recordar su expresión de persona ofendida cuando negaba enfáticamente que no se había comido el chocolate, con su rostro de niño de 9 años embadurnado en él. Margaret y yo tuvimos que trabajar duro para quitarle esa inclinación. Me siento feliz que hoy en día mi niño Joel sea un hombre y que cuando está en un error lo admita. Esto es bueno porque nadie podría encontrar la salida de la autopista del fracaso si sigue negando lo que hace. Quinto, se dan por vencidos. Si usted permanece en la autopista del fracaso suficiente tiempo, finalmente irá más despacio. Es similar a lo que ocurre en las horas de mayor tránsito en la carretera interestatal 285 que pasa por Atlanta. Es entonces cuando una gran cantidad de personas sencillamente se da por vencida. Paul J. Meyer, experto en crecimiento personal, dice: el 90% de todos los que fallan no están realmente derrotados. Sencillamente se dan por vencidos. Hay en realidad una sola solución al atolladero en la autopista del fracaso, y esta es despertar y buscar la salida. Para salir del camino de fracasos continuos, es necesario primero que todo pronunciar las 3 palabras más difíciles de decir. Yo estaba equivocado. La persona tiene que abrir los ojos, admitir sus errores y aceptar la total responsabilidad por sus acciones y actitudes equivocadas. Cada fracaso que haya experimentado es una bifurcación en el camino. Es una oportunidad para tomar la acción correcta, aprender de las faltas cometidas y empezar de nuevo. La única manera de salir de la autopista del fracaso y ver el nuevo territorio de posibilidades es asumir la responsabilidad por usted y sus errores. Michael Korda, editor en jefe de Simon & Schuster, dijo: el éxito en cualquier escala mayor demanda que la persona asuma su responsabilidad. En el análisis final, la única cualidad que tienen todas las personas que triunfan es la capacidad de asumir su responsabilidad. La batalla por asumir la responsabilidad se libra dentro de uno y rara vez se gana gracias al talento, inteligencia u oportunidades. Demanda carácter. Es por esto que Stuart B. Johnson declaró: nuestra misión en la vida no es ir delante de los demás, sino ir delante de nosotros mismos. No todos aprenden la lección de asumir la responsabilidad por sus acciones. Una de las historias más inusuales que he encontrado acerca de alguien en la autopista del fracaso es la de Rosie Ruiz. En 1980, fue la primera mujer en cruzar la meta en el maratón de Boston con el tercer mejor tiempo jamás logrado por una mujer. Pero desde el momento que ella terminó la carrera, la gente empezó a sospechar de su victoria. La persona más afectada fue Jacqueline Gairo. Aunque no era favorita para ganar, Gairo se había entrenado durante 3 años. Durante el curso de la carrera, había estado al frente de todo el grupo de mujeres. Parecía que la victoria sería suya, pero cuando faltaba aproximadamente 1 milla para llegar a la meta, otra mujer apareció de repente sobrepasándola. Esa otra mujer, Ruiz, llegó antes que ella y fue declarada la ganadora. Inmediatamente se produjo una conmoción. Las autoridades de la carrera entraron en sospechas y empezaron a investigar. Encontraron que Ruiz había calificado para el maratón de Boston tras haber obtenido una puntuación fraudulenta en el maratón de Nueva York. Supusieron que en la carrera de Boston, Ruiz había saltado dentro del grupo de corredoras a 1 milla de la meta, sin sospechar que lo había hecho en el grupo que iba a la cabeza. La Asociación Atlética de Boston la descalificó, y 1 semana más tarde, dieron la medalla de ganadora a Gairo. Lo más sorprendente es que años después, Ruiz todavía sigue sin aprender de su error. En una carrera de 10 kilómetros en la ciudad de Miami, Gairo vio a Ruiz y trató de hablar con ella para aclarar las cosas. Gairo recuerda que le dijo:
¿por qué hizo lo de Boston? Y ella le respondió, yo gané la carrera. Gayro concluye diciendo, no hay forma de tener una conversación con ella. 2 años después de su aparición en el maratón de Boston, Ruiz fue arrestada y acusada de robar a su empleador dinero efectivo y cheques. Y 1 año más tarde fue detenida tratando de vender 2 kilogramos de cocaína a un policía encubierto. Como dijo Sir Joshua Stamp, es fácil evadir nuestras responsabilidades, pero no podemos evadir las consecuencias que nos acarrean. Yo no sé qué estará haciendo actualmente Rosy Ruiz. Sus actividades pasadas me recuerdan la etiqueta que vi una vez pegada en el parachoques de un automóvil. No me siga, estoy perdido. En aquel entonces, Ruiz hacía un montón de cosas, pero no estaba yendo a ninguna parte. Es de esperar que finalmente haya encontrado la salida de la autopista del fracaso. Capítulo 6. No importa lo que le ocurra, el fracaso es un asunto interno. Cuando esté dispuesto a aceptar su responsabilidad por sus problemas y por sus errores, estará mejor preparado para transformar sus fracasos en victorias. Pero ¿qué hacer cuando las dificultades que usted no ha creado lo agobian y no puede controlarlas? No hay otro momento en que las personas estén más expuestas a permitir que los fracasos las venzan y darse por vencidas que cuando las circunstancias externas causan angustia y dolor extremos. Pero en última instancia, no importa si la dificultad ha sido creada por la persona o viene de alguien fuera. El fracaso se origina dentro de la persona. Siempre es algo interno. Muchas personas desean controlar las circunstancias de su vida, pero la verdad es que no podemos determinar lo que nos puede ocurrir. No podemos controlar las jugadas que recibimos, pero sí la forma en que jugamos las cartas. El general sudafricano Christian Smuts dijo, «El hombre no es derrotado por sus oponentes, sino por sí mismo». Esto es verdad. No importa cuán desalentadoras sean las circunstancias de su vida, la batalla más grande que tiene que librar contra el fracaso tiene lugar dentro de usted, no afuera. ¿Cómo librar esa batalla? Comience por cultivar la actitud correcta. Quizá esté familiarizado con la ley de Murphy, que dice, si algo malo tiene que ocurrir, ocurrirá, y ocurrirá en el peor momento. Y también el principio de Pedro, que dice, la gente siempre se eleva hasta el nivel de su incompetencia. Un adagio similar es la ley de la conducta humana. Tarde o temprano tenemos lo que esperamos tener. Tengo una pregunta que hacerle. ¿Es la ley del comportamiento humano optimista o pesimista? Deténgase y piense antes de responder. Le digo esto porque su respuesta revelará su actitud. Si usted espera lo peor de la vida, entonces es probable que diga que la ley fue escrita por un pesimista. Pero si tiene una visión positiva, entonces probablemente responderá optimista, porque la perspectiva de llegar a tener lo que espera lo alienta. Su actitud determinará su perspectiva. El primer elemento en ganar la batalla interior contra el fracaso es una perspectiva positiva. El profesor de psicología de la Universidad de Pensilvania, Martin Seligman, quien ha estudiado a empleados en 30 industrias diferentes, hace la siguiente observación. Las personas que insisten son optimistas. Veamos. No todas las personas son optimistas por naturaleza. Algunas personas nacen viendo el vaso medio vacío en lugar de medio lleno. Pero no importa cuál sea su tendencia. Usted puede llegar a ser una persona optimista. ¿Cómo cultivar el optimismo? Aprendiendo el secreto del contentamiento. Si puede aprender eso, entonces no importa lo que le ocurra. Podrá capear la tormenta y hacer lo mejor que pueda en cada situación. Hay una serie de conceptos falsos sobre el contentamiento. Vamos a ver lo que no es. Primero, no es contener sus emociones. Todos experimentamos emociones negativas, aunque nadie quiere que sus emociones le quiten la compostura. De todos modos, hay que enfrentarlas. Negarlas no ayuda al contentamiento. Tarde o temprano sus emociones aflorarán.
aunque trate de ignorarlas. Segundo, no es mantener su situación presente. Mi papá, que fue pastor por muchos años, acostumbraba a contar la historia de un campesino en una de las iglesias que había pastoreado. Este hombre rehusaba mejorar como cristiano. Mi papá trataba de animarlo a través del halago, pero el hombre sencillamente no cambiaba. Siempre decía la misma cosa. No estaré haciendo mucho progreso, pero estoy firme. Un día en el que mi padre iba pasando por la finca de este creyente, vio que trataba de sacar el tractor que se le había atascado en el barro. Pese a todos los esfuerzos del hombre, el barro no cedía y el tractor no se movía ni un milímetro. Después de hacer un último intento, que no resultó mejor que los anteriores, el hombre empezó a decir palabrotas contra la lluvia. Mi papá entonces bajó la ventanilla de su automóvil y le gritó: «Veo que no está haciendo mucho progreso, pero no hay duda que está bastante firme». Estar contento no significa estar satisfecho con una situación mala. Quiere decir sencillamente que hay que tener una buena actitud mientras se trata de salir del problema. Tercero, no es lograr posiciones, poder o posesiones. En nuestra cultura, demasiadas personas creen que el contentamiento viene por lograr posesiones materiales o posiciones de poder, pero tales cosas no son la clave para el contentamiento. Si usted está tentado a creer que lo son, recuerde las palabras de John D. Rockefeller. Cuando un periodista le preguntó cuánta riqueza era suficiente, el millonario, que en ese tiempo era uno de los hombres más ricos de la tierra, le contestó: ¿solo un poco más? El contentamiento viene de tener una actitud positiva. Esto quiere decir esperar lo mejor en todo, no lo peor. Mantener una actitud de triunfo, aun cuando se sienta abatido. Buscar soluciones ante cada problema, no problemas en cada solución. Creer en usted, aun cuando otros crean que ha fracasado. No perder la esperanza, aun cuando otros digan que es una situación perdida. No importa lo que le ocurra, una actitud positiva procede de adentro de usted. Sus circunstancias y su contentamiento no están relacionados. Quizá esté diciendo: «Eso está bien para usted, John. No ha vivido lo que me ha tocado vivir a mí». Si a usted aún le cuesta trabajo creer que el fracaso es un asunto interno de la persona, entonces necesita oír la historia de alguien que mantuvo una actitud triunfadora mientras superaba las más difíciles circunstancias. Su nombre es Roger Crawford. Es consultor y conferenciante. Ha escrito 2 libros y ha viajado a través de los Estados Unidos trabajando con compañías de Fortune 500, con asociaciones nacionales y estatales y con distritos escolares. Estas no son malas credenciales, pero si no le impresionan mucho, ¿qué me dice de esto? Antes de dedicarse a consultor, era jugador de tenis de la Universidad de Marymount Loyola y posteriormente llegó a ser jugador de tenis profesional certificado por la Asociación de Tenis Profesional de los Estados Unidos. ¿Sigue sin impresionarse? ¿Cambiaría de opinión si le dijera que Roger no tiene manos y únicamente un pie? Roger Crawford nació con el mal llamado ectrodactilia. Cuando salió del vientre de su madre, los doctores vieron que tenía una carnosidad como un dedo gordo que salía de su antebrazo derecho. No tenía palmas. Sus piernas y brazos eran de reducido tamaño, y su pierna izquierda tenía una especie de muñón a modo de pie con solamente 3 dedos. El pie se lo amputaron cuando tenía 5 años. Varios profesionales médicos dijeron a los padres de Roger que nunca podría caminar, que probablemente nunca podría atenderse solo y que nunca podría vivir una vida normal. Después de recuperarse del golpe, los padres de Roger se propusieron darle la mejor posibilidad de vivir una vida normal. Lo criaron para que se sintiera amado, para que fuera fuerte y para que desarrollara independencia. «Tú eres minusválido en la medida que quieras serlo», acostumbraba a decirle su padre. Cuando tuvo edad suficiente, lo enviaron a una escuela pública común y corriente. Lo involucraron en los deportes. Lo alentaron para que hiciera todo lo que deseara su corazón
y le enseñaron a pensar positivamente. Roger agradeció el aliento y entrenamiento que recibió de sus padres, pero no creo que realmente entendió la importancia o el alcance de sus logros, sino hasta que fue a la universidad y entró en contacto con alguien que quería conocerle. Había recibido una llamada telefónica de alguien que había leído de sus triunfos en el tenis, y Roger accedió a reunirse con esa persona en un restaurante del sector. Cuando se puso de pie para darle la mano al hombre que había querido conocerlo, se dio cuenta de que éste tenía las manos casi idénticas a las suyas. Roger se conmovió al pensar que había encontrado a alguien similar a él, pero de más edad que quizá podría servirle de mentor. Pero después de hablar con el extraño durante unos minutos, se dio cuenta que había pensado mal. Roger lo explica así: en lugar de eso, me encontré con alguien amargado, con una actitud pesimista que culpaba a todo el mundo por sus decepciones en la vida y fracasos en su anatomía. Pronto me di cuenta que nuestras vidas y actitudes no podían ser más diferentes. Su actitud era: el mundo me odia, y su problema era que el mundo disentía. Se enojaba constantemente conmigo porque no compartía su desesperación. Nos mantuvimos en contacto por varios años, hasta que me convencí de que aunque ocurriera un milagro que le diera como resultado un cuerpo perfecto, su infelicidad y falta de éxito nunca cambiarían. Seguiría en el mismo lugar en su vida. Aquel hombre había dejado que el fracaso lo controlara desde su interior, mientras que Roger había llegado a dominar el arte de transformar los fracasos en triunfos. Hay ocasiones en que las adversidades en nuestra vida han distado mucho de ser como las de Roger Crawford. Por esa razón es que su historia es inspiradora. Roger afirma: los impedimentos nos pueden limitar solo si se lo permitimos. Esto es así, no únicamente en cuanto a los desafíos físicos, sino también a los emocionales e intelectuales. Yo creo que las limitaciones reales y permanentes se originan en nuestras mentes, no en nuestros cuerpos. En otras palabras, no importa lo que pase, el fracaso es un asunto interno. Capítulo 7. ¿Es usted rehén de su pasado? Cuando logro tener un poco de tiempo libre, me gusta jugar golf. Como golfista, podría decir que soy regular. Pero a pesar de todo, me siento contento de haber empezado a jugar golf. Y le puedo decir que fue Arnold Palmer quien despertó mi interés por este deporte. Mucha gente de mi generación llegó a ser golfista gracias a Arnold Palmer. La modestia de Palmer, su chispeante personalidad, su llamativo aspecto y su increíble habilidad para jugar golf atrajeron a multitudes de espectadores que lo seguían de hoyo en hoyo, como ocurre hoy en día con los admiradores de Tiger Woods. A los seguidores de Palmer se les conocía como el ejército de Arnie, y parecían seguirlo a donde fuera con tal de ver jugar al hombre al que llamaban el Rey. Sin duda que era impresionante verlo jugar. Cualquier golfista puede tener su mal día, aún un miembro del Salón de la Fama como Arnold Palmer. La clave para superar el mal día es olvidarlo. Esto puede no ser fácil de hacer, especialmente cuando no falta quien erija un monumento a la mala jugada. Fue lo que le ocurrió a Arnold Palmer. Los hechos tuvieron lugar en el torneo de Los Ángeles en 1961. En el hoyo noveno, su último del día, hizo un buen primer tiro y con el segundo trató de poner la bola en el área verde. Escogió el palo con el cual hacer el tiro. En lugar de uno de metal, se decidió por el de madera número 3. Hizo lo que esperaba que fuera un buen tiro, pero cuando la bola salió disparada, se desvió hacia la derecha, dio en un poste y saltó fuera del área de juego. En lugar de seguir con esa misma bola, Palmer siguió con otra bola, lo que automáticamente lo penalizó con un tiro. Trató de nuevo, y esta vez la bola se fue hacia la izquierda, saliéndose también del área de juego. De nuevo Palmer puso otra bola, lo que significó una nueva penalización de un tiro. Repitió esta maniobra golpeando la bola varias veces. Finalmente, logró ponerla en el área verde cerca del hoyo. Para entonces, había acumulado 10 tiros sobre un máximo de 5.
Necesitó 2 golpes más hasta poner la bola en el hoyo, lo que lo hizo terminar con 12 golpes. Debido a eso, su puntaje fue tan pobre que quedó fuera de la competencia. Hoy día, unos 40 años después, si usted va al 9º hoyo en el Rancho Park Golf Course en Los Ángeles, va a ver una placa de bronce que dice: el viernes 6 de enero de 1961, el primer día del 35º torneo de Los Ángeles, Arnold Palmer, elegido el golfista del año y atleta profesional del año, necesitó 12 golpes para poner la bola en este hoyo. Los buenos golfistas nunca se detienen en sus malas actuaciones. No si quieren seguir siendo buenos. Siempre ha sido así en el caso de Arnold Palmer. En cierta ocasión que le pregunté sobre su actuación en el hoyo 9º durante el torneo, me dijo: esa placa estará allí mucho tiempo después de que yo me haya ido, pero cosas como esas hay que dejarlas atrás. Eso es lo maravilloso del golf. Tu próximo tiro puede ser tan bueno o tan malo como el último, pero siempre habrá una nueva oportunidad. Primero, comparación. Si usted oye continuamente hablar a la gente sobre cuán mal les ha ido en comparación con otros, es muy probable que tales personas estén permitiendo que su pasado las mantenga cautivas. Su motivación es similar a algo que en cierta ocasión dijo Quentin Crisp: nunca te mantengas al nivel de los Jones, arrástralos al tuyo, es más barato. Segundo, racionalización. Otra de las características de la gente atrapada por su pasado es la racionalización, o sea, creer que hay buenas razones para no dejar atrás las dificultades pasadas. La racionalización crea una niebla que le pide a la gente encontrar las soluciones a sus problemas. Las excusas, no importa cuán fuertes sean, nunca conducen a la realización. Tercero, aislamiento. Como ya lo he mencionado, algunas personas se aíslan debido a sus heridas del pasado. Para muchos es como un reflejo natural que los hace sentirse protegidos. Cuando la gente naturalmente extrovertida se aísla debido a su pasado, su situación empeora de manera ostensible. Cuarto, remordimiento. Un obstáculo importante para vivir el presente es el remordimiento. Drena la energía de las personas y les deja pocos recursos para hacer algo positivo. Quinto, amargura. Las personas que no logran superar los problemas o el dolor del pasado terminan amargadas. Es la consecuencia inevitable de no procesar viejas heridas y tragedias. No importa lo que haya experimentado, recuerde esto: hay personas a las que les ha ido mejor que a usted y están peores. Y hay personas a las que les ha ido peor que a usted y están mejores. En realidad, las circunstancias no tienen nada que ver con su historia personal. Las heridas pasadas pueden hacer de usted alguien amargado o alguien mejor. Depende de usted. Cada dificultad mayor que enfrente en la vida es una bifurcación en el camino. Usted decide qué dirección tomar, si avanzar o declararse derrotado. Si ha sido dañado seriamente, empiece por reconocer el dolor y lamente cualquier pérdida que haya experimentado. Luego, perdone a las personas involucradas, incluyéndose usted mismo si es necesario. Esto le ayudará a seguir adelante. Entiendo que pasar por este proceso pudiera ser muy difícil, pero usted puede hacerlo. Solo piense: hoy puede ser su día para salir de los sufrimientos de su pasado en un avance hacia el futuro. No permita que nada de su historia personal lo mantenga prisionero. Una persona que siempre viajaba ligera, sin demasiado equipaje personal, era la hermana Frances Cabrini. Francesca Lodi Cabrini nació a los 7 meses de gestación en la ciudad lombarda de San Angelo, Italia, donde pasó su enfermiza niñez. A los 6 años, tomó la decisión de ser misionera en China, pero la gente se rió de su sueño. A los 12 años, hizo votos de castidad, y cuando alcanzó la edad mínima de 18,
presentó una solicitud de incorporación al convento de las Hermanas del Sagrado Corazón, pero fue rechazada debido a su mala salud. Sin embargo, el rechazo no haría que Cabrini se diera por derrotada en su sueño de ministrar en Asia. Empezó a hacer cuanto podía en su propia villa para desarrollar fuerzas y probar que valía. Enseñó a los niños del barrio. Se preocupó de cuidar a los ancianos. Cuando se presentó una epidemia de viruela, atendió a las familias y amigos hasta que cayó enferma. Después que se recuperó, volvió a presentar la solicitud al convento. De nuevo, la rechazaron. Después de 6 años, Cabrini finalmente logró que la aceptaran en la orden. Pensó que eso la pondría un poco más cerca de hacer realidad su sueño de servir en China. No obstante, todavía tenía que experimentar muchos reveses adicionales. Sus 2 padres murieron al año siguiente. Luego fue asignada a enseñar en la escuela local en vez de ir a otro lugar como China. Cuando presentó su solicitud para incorporarse a otra organización dedicada a servir en China, la rechazaron. Pronto la asignaron a supervisar un pequeño orfanato en Codogno, un pueblo a no más de 70 kilómetros de su casa. Pasó allí 6 frustrantes años antes que el orfanato fuera cerrado. Cuando todavía soñaba con ir a Asia, una monja superior le dijo que si quería ser parte de una orden misionera, tendría que empezar una ella misma. Eso fue lo que hizo. Con la ayuda de una media docena de niñas del orfanato, fundó en 1880 las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón. Durante los siguientes 8 años estableció la orden en Milán, Roma y otras ciudades de Italia. Trató de ir a Asia, pero el Papa León XIII puso fin a su sueño de ministrar en China. Le dijo: «No al este, sino al oeste. Usted va a encontrar un vasto campo de trabajo en los Estados Unidos». En Nueva York, ayudó a poner en funcionamiento un orfanato, una escuela y un convento. Así fue como la hermana Frances Cabrini llegó a la isla Ellis en marzo de 1889. Su largo sueño de servir en Asia yacía en ruinas tras ella, en Italia, el único hogar que ella conoció. Pero no miró atrás. No permitiría que el pasado la mantuviera cautiva. Por los siguientes 28 años, se dedicó a la tarea de ministrar a la gente en las Américas. Sin importarle las dificultades que tuvo que enfrentar, continuó venciéndolas. Cuando murió en 1917, a los 67 años, había fundado más de 70 hospitales, escuelas y orfanatos en los Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra y América del Sur. El impacto de Cabrini fue increíble. Fue la Madre Teresa de su día con igual compasión, valor, tenacidad y liderazgo. Pero nunca habría hecho la diferencia que hizo si hubiera dejado que su pasado la mantuviera cautiva. En lugar de lamentarse por haber perdido su sueño y por los sufrimientos de su juventud, fue hacia adelante e hizo lo que pudo donde Dios quiso ponerla. Mi esperanza es que usted pueda hacer lo mismo. Capítulo 8. ¿Quién es el que comete tales errores? A veces los grandes logros vienen únicamente como resultado de un periodo de fracasos que nos ayudan a entender quiénes somos realmente. Tal fue el caso de John James Audubon, el hombre que dio su nombre a la Sociedad Nacional Audubon. Su vida iba de un extremo a otro. Problemas y progresos, fracasos y triunfos. He aquí su historia. Hijo de un capitán de barco francés, Audubon nació en Haití en 1785, pero pasó sus años formativos en Francia. Recibió una educación fina, pero como estudiante podría decirse, en el mejor de los casos, que fue un estudiante indiferente. Debido a su falta de disciplina, a los 14 años fue enviado a una escuela militar, lo que tampoco le hizo muy bien. Su verdadera pasión era cazar y dibujar pájaros. A los 18 lo mandaron a Estados Unidos. A su padre le pareció que su oportunidad estaba en el Nuevo Mundo.
Audubon llegó a Pensilvania y se instaló en una casa que su padre tenía allí. En su nuevo hábitat se transformó en leñador y siguió cazando y dibujando la vida salvaje. No pasó mucho tiempo antes que conociera y se hiciera amigo de una familia de apellido Bakewell, que vivía en la región. Estos hicieron un gran impacto en su vida. Primero, se enamoró de una de las hijas de la familia, Lucy, y segundo, en 1807, empezó a trabajar en el despacho de la compañía de importaciones de Benjamin Bakewell. Ese fue el comienzo de lo que llegaría a ser una desastrosa experiencia en los negocios. Durante los siguientes 15 años, se embarcó en una serie de aventuras infructuosas. La primera aventura de Audubon, que tuvo que ver con el añil, fue indicativa de su talento como comerciante. Perdió una pequeña fortuna. Durante un tiempo trabajó en el negocio de las importaciones, pero al ver que no tenía éxito, decidió entrar en el comercio detallista. Para esto entró en contacto con Ferdinand Rozier, un joven comerciante francés. Después de establecida la relación, los dos hombres se dirigieron al oeste, a Louisville, Kentucky. Los socios entonces decidieron que quizá mudarse les ayudaría, de modo que se trasladaron aguas abajo, a Henderson, Kentucky. Allí aguantaron 6 meses y después de un poco de tiempo, vendió su parte en el negocio y así fue como los socios se separaron. Rozier siguió con la tienda y alcanzó un éxito financiero notable. Audubon, por su parte, empezó a buscar una nueva oportunidad. En 1811, decidió volver al negocio de importaciones. Él y su cuñado, Thomas Woodhouse Bakewell, establecieron en Nueva Orleans una casa a consignación para importaciones desde Inglaterra. Desafortunadamente, iniciaron sus actividades la víspera de la guerra de 1812. Por supuesto, el negocio fracasó. Audubon y su cuñado volvieron entonces a las ventas al menudeo, de nuevo en Henderson, Kentucky. Allí tuvieron algún éxito, pero cuando todo parecía ir bien, volvieron a tomar una decisión equivocada. Montaron un aserradero en una zona que no podía absorber una operación tan grande. En 1819 quebraron. A través de todos esos años, dos cosas se mantienen constantes en la vida de Audubon: la caza y el arte. Ahora tenía que depender de esas dos cosas para sobrevivir. Su arma trajo alimento a la mesa para su pequeña familia y pintando a comisión trajo el dinero. Por necesidad más que por planeamiento, su entretenimiento llegó a transformarse en su medio de subsistencia. En 1820, Audubon tuvo lo que él llamó su gran idea. Decidió crear una amplia y completa colección impresa de todas las aves de los Estados Unidos, basada en sus pinturas. Serían de tamaño natural y las mostraría en su hábitat natural. Durante los siguientes años, viajó y agregó más aves pintadas a su archivo mientras Lucy trabajaba como tutora e institutriz en Luisiana. En 1826 ya tenía material suficiente. Se embarcó para Liverpool, Inglaterra, alcanzando de inmediato un éxito notable. Audubon se asoció con el grabador Robert Havell y juntos empezaron a imprimir la notable serie de 100 láminas a color en un formato de 29 por 39 pulgadas. Birds of America, Aves de América. Nunca nadie más ha creado lo que él creó. Ni otro libro como el suyo ha sido admirado tanto. En total, imprimieron unos 200 ejemplares de aquella primera edición. Hoy los libros son considerados una obra maestra. Un original de Aves de América, que en 1820 se vendía en $1,000, ahora cuesta unos 5 millones. Durante la mayor parte de su vida, John James Audubon fue un fracaso. Se necesitaron 35 años para que se diera cuenta que el problema era él. Como comerciante fue una calamidad, porque ese no era su mundo. No le ayudaron en nada las veces que cambió de ubicación, de socios o tipo de negocio. No fue sino hasta que entendió el problema y cambió él mismo que tuvo una oportunidad de triunfar. En cierta ocasión le preguntaron al evangelista D. L. Moody
¿qué persona le había dado más problemas? Su respuesta fue, más que cualquier otro ser vivo, ha sido D. L. Moody. El animador de televisión, Jack Paar, coincide cuando dice, mirando atrás, mi vida parece una larguísima carrera con obstáculos, conmigo como el peor obstáculo. Si está experimentando continuamente problemas o enfrentando obstáculos, debería asegurarse que el problema no sea usted. A la gente no le gusta admitir que necesita cambiar, y si están dispuestos a alterar algunas cosas de ellos, por lo general se centran en asuntos cosméticos. ¿Por qué hay personas tan renuentes al cambio? Yo creo que algunos, como Audubon, creen que por alguna razón tienen que seguir un curso particular de acción, aun cuando eso no tenga nada que ver con sus dones y talentos. Para contar con una oportunidad de alcanzar su potencial, usted debe saber quién es y enfrentar sus defectos. Permítame ayudarle en esto. Demos los siguientes pasos. Primero, véase a usted mismo con claridad. El obispo Fulton Sheen regaló este pensamiento. A la mayoría de nosotros no nos gusta mirar dentro de nosotros por la misma razón que no nos gusta abrir una carta que trae malas noticias. Muchos ven solo lo malo y niegan lo bueno, o ven lo bueno y niegan lo malo. Para alcanzar su potencial, debe ver ambos. Segundo, sea sincero al admitir sus defectos. En el capítulo 5 dijimos que para transformar sus fracasos en victorias, debe hacerse responsable de sus actos, pero también debe hacerse responsable por quién es usted como persona. Esto significa reconocer lo que no puede hacer, basado en sus capacidades, lo que no haría, basado en su talento, o lo que no debe hacer, basado en su carácter. Esto no siempre es fácil hacerlo. Tercero, descubra con alegría sus capacidades. El siguiente paso en el proceso es trabajar de acuerdo con sus habilidades. Nunca nadie ha hecho realidad sus sueños actuando fuera del área de sus dones. Para superarse, haga bien lo que hace. Cuarto, desarrolle esas capacidades con pasión. Como Audubon, usted alcanzará la excelencia si desarrolla con entusiasmo las capacidades que Dios le ha dado. Puede alcanzar todo su potencial mañana si se dedica a crecer hoy. Recuerde que para cambiar su mundo, primero debe cambiar usted. Una de las historias más grandes que conozco personalmente sobre el cambio de una persona tiene que ver con alguien muy cercano a mí en mi organización, el grupo Enjoy. Ella es Linda Eggers. Si usted me ha oído personalmente, entonces es probable que me haya oído hablar de Linda. Creo que Linda es la asistente ejecutiva más eficiente en todo el país, pero no siempre he pensado así de ella. Hace unos años experimentamos tiempos difíciles en nuestra historia, y el hecho de que trabajemos juntos ahora es un testimonio elocuente de su disposición y habilidad para echar una mirada muy seria dentro de sí, hacer algunos cambios en su vida y transformarse en la persona que quería ser. Linda comenzó a trabajar conmigo a mediados de los años 80, cuando yo estaba como pastor principal al frente de la iglesia Skyline en San Diego. Ella trabajaba en la oficina de finanzas con Steve Babby, nuestro jefe de finanzas. Después de que Linda trabajó por un tiempo conmigo, la invité a asistir a una nueva conferencia que estaba dictando en el sur de California. Durante el desarrollo de esa conferencia, Linda se dio cuenta que estaba siendo llamada a trabajar en Enjoy, en la capacitación de pastores para que llegaran a ser mejores líderes. Después de la conferencia se me acercó y me habló de lo que estaba pensando. Más tarde, cuando Enjoy llegó a ser lo suficientemente grande, la trajimos a ella para que formara parte del personal. Bajo el liderazgo de Dick Peterson, actualmente el jefe principal de operaciones del grupo y presidente de las conferencias y recursos de Enjoy, Linda se transformó inmediatamente en una pieza clave para nosotros. Hacía cuanto se le pedía, y eso era bastante. Administraba la oficina, contrataba personal, se encargaba de las cuentas y además ayudaba en el desarrollo de productos.
A medida que fuimos creciendo, ella fue asumiendo más y más responsabilidades. A principios de los años 90, era la mano derecha de Dick. De repente, un día, Linda se fue. Anunció su retiro y a las 2 semanas renunció. Sin ninguna explicación, simplemente se fue. Dick y yo quedamos mudos. Unas semanas más tarde, supe que Linda había renunciado para irse a trabajar como secretaria de un contador amigo mío. Yo no podía entenderlo porque ella siempre había sido una apasionada de la clase de trabajo que hacíamos. No me la imaginaba realizándose mientras escribía cartas y manejaba información. Luego, algo aún más sorprendente ocurrió. Supe que Linda tenía una actitud muy negativa hacia mí y hacia Enjoy. No era maliciosa, pero sus comentarios eran inapropiados. Y más me entristecía aquella situación porque yo siempre la había tenido en muy alta estima. Mientras tanto, la vida seguía su curso. Dick contrató a alguien para reemplazar a Linda y la compañía siguió creciendo. Unos 8 meses más tarde, recibí una llamada telefónica. Era Linda que decía que quería hablar conmigo. El día que vino a mi oficina, estaba temblando. Cuando empezó a hablar, empezó también a llorar. Se disculpó por todas las cosas negativas que había estado diciendo. Luego me dijo por qué se había ido y qué le había hecho tener esos sentimientos de amargura. Dick y yo hablamos del asunto y le ofrecimos volver a contratarla, pero sería en una posición diferente. El único puesto disponible en ese tiempo era recibir llamadas y contestar la correspondencia. Tuvo que haber sido difícil para alguien que había sido la segunda después del jefe, pero aceptó. Durante 3 años, Linda trabajó duro e hizo todo lo que se le pidió con excelencia y una actitud positiva. Y con el paso del tiempo, empezó a asistir a Dick más y más. Cuando en 1995 dejé el pastoreo en Skyline para dedicarme tiempo completo al grupo Enjoy, necesitaba un nuevo asistente. Una de las personas que consideré fue a Linda. Sabía que era altamente competente. El único problema era saber si podía confiar en ella incondicionalmente. No me tomó mucho tiempo llegar a una decisión. Sabía que quería a Linda como mi asistente. Desde ese día, nunca he mirado atrás ni he dudado de ella. Es más, si ella no hubiese insistido en que contara su historia, nunca se me habría ocurrido hacerlo. El punto de retorno para mí fue aquel día que me miré en el espejo y me di cuenta que necesitaba hacer algunos cambios en mi vida, empezando con mi actitud. Si no lo hacía, nunca tendría la oportunidad de hacer lo que Dios quería que hiciera. Hoy día, Linda es admirable. Me maravillo de lo que es capaz de hacer. Cada vez que impacto a alguien con una conferencia o un libro, ella tiene su parte. No la cambiaría por nada en el mundo. Mientras lee esto, si no es feliz con su actual trabajo, con la situación de la familia o con su vida, busque primero lo que puede cambiar en usted antes de tratar de cambiar sus circunstancias. Y reconozca esto. No entender lo que usted quiere es un problema de conocimiento. No tratar de obtener lo que quiere es un problema de motivación. No lograr lo que quiere es un problema de persistencia. Si usted sabe quién es, hace los cambios que debe para aprender y crecer, y luego da todo lo que tiene a sus sueños, puede lograr lo que su